Necesitamos la fantasía en nuestras vidas. Les voy a contar un poquito de mi historia y que creo que puede que si alguno de ustedes han jugado videojuegos o les gusta la fantasía o son fanboys, fangirls de algo, puede que se sientan identificados. Yo he sido fan de los videojuegos aproximadamente desde mis 9 años más o menos, donde me dieron mi primera consola que fue una Xbox 360, 360 como la quieran llamar. Me la dio mi papá y fue una edición limitada del primer Halo. Halo. O sea, a partir de ahí mi vida cambió. Yo ya había tenido un contacto con los videojuegos antes, que fue donde por primera vez tuve como encuentros a juegos como Mario, o juegos así, los típicos de ese tipo de tiempos, de épocas. Cuando comenzó el auge de los computadores, ya no solamente mi curiosidad entraba en juego, que fue directamente entretenerme y pasar el rato con mi primera Encarta, sino también mi papá descargaba juegos un poquito pero tenía una carpeta llena de un montón de juegos, que ahí fue donde conocí por primera vez el Tomb Raider, el San Andreas, o juegos más remotos o juegos no tan conocidos. Les voy a poner tal vez en pantalla algunos ejemplos de los juegos que solía jugar en aquel momento. O bueno, u otros muy conocidos realmente. También recuerdo muchísimo la primera vez que vi un gameplay de mi primo jugando los Sims 1. O sea, a mí me cambió la vida. Honestamente, la primera vez que yo vi eso, un simulador de una vida parecía algo tan increíble, o sea, para mí que lo vi muy chiquita y no lo jugué después de muchos años. Y también esa misma sorpresa me llevé la primera vez que vi a alguien jugar el roller coaster. La verdad, a mí me estalló la cabeza, o sea, yo veía algo fascinante. Y justamente todo esto lo cuento porque ese gusto por la fantasía y lo fangirl y las obsesiones con este tipo de cosas no fueron solo mi infancia, sino que crecieron conmigo hasta el día de hoy, que con 25 años sigo siendo mucho más friki, mucho más gamer y mucho más de Lulu. Pero bueno, de niña parece coherente, ¿no? Darle lugar a la imaginación, darle lugar a la diversión y a todo este montón de posibilidades que pues no todos nos podemos dar, pero yo tuve el privilegio de tener esos acercamientos desde muy niña y tener amigos con los que vivir ese tipo de cosas. Con ello también entendí con los años por qué los videojuegos resultaban ser un refugio para mí. Y es porque muchas veces eran ese lugar al que yo podía escapar, puedo escapar de la realidad a la que constantemente quisiera a veces dejar atrás, a veces olvidar, a veces distraerme. Y cómo no, o sea, puedo ser una bruja con poderes inimaginables. O de repente un vaquero desdichado, que la vida lo ha tratado terriblemente. O mi abuelo me heredó una granja y ahora sobrevivo con una vida relativamente tranquila y tratando de combatir con el capitalismo. Bueno, cada quien, cada quien. Pero son tantas las posibilidades que cómo no nos van a gustar los videojuegos. O sea, todas esas posibilidades que imaginabas realmente para ti cuando eras niño sucedían. Y los videojuegos incluso hoy en día, que todavía es mucho más sorprendente, es algo que nos acerca directamente a eso. Tú puedes jugar estos personajes. Con esto también me detengo a pensar las razones por las que elegimos ciertos personajes o ciertos roles de personajes. Por ejemplo, League of Legends traumático saca la peor versión de mí y de todos, estoy segura. O bueno, todos los tipos de juego que tienen algún tipo de rol. Tú tienes que tomar decisiones de qué es lo que quieres hacer y cómo quieres verte y cómo planeas luchar. Y eso también va asignándote una clase, un tipo de personaje. Yo siempre elijo los personajes que son soporte, sanadores, tanques, como algunas excepciones, y principalmente brujas o hechiceros o elfos, dependiendo. O incluso una mezcla de todo eso al mismo tiempo. ¿Por qué? Un delirio de salvadora tal vez, ganas de convertirme en una persona muy poderosa y tener el control, también de proteger a los míos o de protegerme a mí misma. Y parece que lo estoy reflexionando mucho, pero si te pones a pensar, tus amigos o tú también escoges los mismos tipos de personajes todo el tiempo. A ver, pueden haber excepciones, yo sé, pero ¿te has puesto a pensar alguna vez por qué lo haces? ¿Qué dice eso de ti? ¿Por qué te identificas con este tipo de roles? Y de alguna u otra forma también creo y considero que la vida es eso, la vida también es conseguir aliados en el camino, pasar por bastantes NPCs en el proceso, tener momentos muy crudos y crueles, algunos un poquito más dulces, que te permiten acompañar y lidiar y sobrevivir en el día a día. Algunos tenemos un camino acompañados, con muchos aliados, haciendo un gran equipo para luchar nuestras batallas, y algunos también o elegimos batallar solos o la vida los ha llevado y nos ha llevado a batallar solos. Claramente, la excepción más grande de todas es que uno no puedes pausar el juego.
2, pues no puedes tener infinitas posibilidades ni puedes resucitar en cualquier momento. O simplemente desconectarte y ya está. Por ahora, quién sabe. ¿Me da un poco de terror? Sí, y a ti también debería darte. Tal vez por eso nos gusta tanto los videojuegos, porque nos hacen encarnar un montón de vidas y un montón de posibilidades en las que podemos ser tantas cosas que a veces en el diario vivir resulta tan agobiante o tan difícil serlo. Incluso los Sims, el simple hecho de cumplir tal vez un sueño que pues no has podido llegar a él por ahora. O que tal vez se frustró, las cosas no se dieron o lo que sea, los Sims es un simulador de vida y parece ilógico, pero muchos amamos los simuladores de vida. Yo no culpo a la gente que todo el tiempo está jugando simuladores de granja, simuladores de pesca. ¿Alguna vez algún personaje ha dicho o ha hecho una pregunta que les cambió la vida? ¿O ha dicho una frase que no pudieron olvidar? ¿O incluso la historia en sí misma los identifica o siente que por fin algo hizo clic o que comprendieron cosas que si nunca lo hubiesen jugado, si nunca hubiesen tenido esa travesía, nunca lo hubiesen sabido? Y yo creo que es muy triste que casi siempre se le quita el mérito a los videojuegos como algo infantil, o que sí, o sea, que como que lleve directamente a ese tipo de definición y que la encasillen meramente como eso. Yo creo que la gente no ha jugado los juegos correctos para encasillarlo solo a eso. Y también me parece triste que veamos muchas cosas que nos generan satisfacción y desconexión o simplemente apreciar desde la simplicidad o complejidad del mundo el hecho de disfrutar y divertirse como algo infantil y como si eso fuese algo malo. Entonces la verdad quisiera que todo el mundo tuviera la oportunidad de jugar videojuegos o que pudieran conectar con alguno alguna vez, que se dieran la oportunidad de hacerlo. Honestamente los videojuegos y la fantasía de sí misma, ser fangirl, tener relaciones parasociales, de alguna u otra forma me ha salvado la vida. No solamente con los videojuegos o con la fantasía netamente de los videojuegos, sino con las películas, con las series, con el ser fanboy o fangirl de algún tipo de cosa, el ser muy fanático de algún tipo de libro, lo que sea. La fantasía para mí es necesaria para sobrevivir un mundo que se nos presenta a veces de forma tan cruel e incluso aburrida. Es que, ¿cómo no vamos a preferir ser caballeros o cosas así? De todas estas inspiraciones, la verdad, los videojuegos siempre hacen que sea más posible hacerlo. Y claro está que cuando sales de este contexto, tienes la tarea más difícil. Una vez te encuentras frente a frente a la realidad, definitivamente el trabajo y el proceso más complicado es construir este personaje. Y que en ese proceso también, en incontables ocasiones, tenga que salvarse a sí misma.